Muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la Facultad de Educación, Escuela Académica Profesional de Derecho y Ciencias Políticas. En el presente curso de Ecología General y Recursos Naturales daremos a presentar nuestra siguiente temática titulada Auditoría de rendición de cuentas de recursos naturales, reducción de la contaminación del aire y promoción de política en China. Evidencia empírica de un experimento casi natural. Somos el grupo Abogados Libertarios, conformado por los siguientes integrantes: González Amayoa, Giovanni Elber, Antesana Barragán, Yogaida Benit, López Tapia, Jorge Gerson, Loaiza Vilca Marley, Quicaño Arriaga Malek, Lima Rodríguez Aldier Dancel y por último Jenny Silva García. Antes de pasar con la introducción como tal, daremos paso a lo que sería el glosario conformado por abreviaturas, siglas y términos usados en la siguiente presentación, como en el caso de la promoción política, que se podría definir como la campaña publicitaria que se hace de un candidato o partido político. Asimismo tenemos el AANR, que como tal sería la Auditoría de Responsabilidad de los Recursos Naturales de China. También tenemos el caso de contaminación, que es lo que se da cuando elementos o sustancias ingresan a entornos en los que no deberían estar y afectan el equilibrio del ecosistema. También tenemos la guerra defensiva del cielo azul, que en sí se refiere a los esfuerzos que hace el gobierno chino para evitar el avance de la contaminación del aire y su cielo. La prefectura, que se consideraría como el órgano de gobierno o área territorial, cargo o empleo que desempeña un prefecto o territorio que gobierna un prefecto. El modelo DIT, que lo podríamos nombrar como la analogía que se usa para evaluar económicamente la implementación de políticas. También tenemos el caso del mecanismo de torneo político, que como tal sería la estrategia de promoción política donde presumen los logros económicos para asegurar la pertenencia de las autoridades. Asimismo tenemos el caso de auditoría, que sería la inspección o verificación de la contabilidad de una entidad realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por la entidad de un determinado ejercicio. Por último tenemos el caso de modelo SDIT, que es la abreviatura del modelo espacial de diferencias e indiferencias. Ahora, continuando, tenemos paso a lo que sería la introducción, pues en sí, desde el nacimiento de la política de reforma y apertura, en China ha logrado un crecimiento económico sin precedentes, a expensas de su producción industrial, lo que ha provocado una grave contaminación ambiental y una fragilidad ecológica, especialmente en el siglo XXI, en el cual nosotros nos encontramos. Antes de la década de 1980, la contaminación en China tenía dominada la herramienta de regulación ambiental del comando y control, y después de la introducción del sistema de cargos por la contaminación en la década de 1980, China, pues en ese entonces, comenzó a prestar la misma atención tanto a las herramientas de regulación ambiental basadas en el mercado como las de mando y control. El gobierno chino en sí adoptó medidas de gobernanza, titulada la Guerra Defensiva del Cielo Azul. Sin embargo, la situación real de control de la contaminación en el aire no fue satisfactoria. Por lo tanto, se debe explorar un nuevo patrón de seguridad ecológica a través de instituciones las cuales obliguen un desarrollo verde. Las ideas centrales. En el caso de las ideas centrales, en respuesta al deterioro de la contaminación del aire en China, el gobierno chino ha adoptado una serie de medidas de gobernanza que incluyen mejorar el sistema legal, detener y infringir la producción, restringir los viajes y la supervisión ambiental, lo que ha formado una guerra defensiva del cielo azul, como tal se tiene dicho, en los últimos años. Mediante la medida de variables, se tiene planteado un plan A y B, que se utilizaron para analizar los efectos del AANR en la contaminación del aire y la relación entre la producción de la contaminación del aire y la promoción política. La especificación del modelo, estos efectos no
espaciales de la AANR en la contaminación del aire en China, pues mediante una tesis ha adoptado los siguientes modelos del DIT y SDIT. Los efectos no espaciales de AANR de la contaminación del aire en China, pues se prueban que los efectos heterogéneos del AANR sobre los contaminantes del aire, la razón que puede ser como tal la comparación con el oxígeno, con el ozono. Los otros 6 indicadores serían la contaminación del aire mediante dióxido de carbono, entre otros derivados. Están principalmente directamente relacionados con la niebla y la neblina. Los efectos indirectos espaciales de AANR en la contaminación del aire en China. Los efectos como tal en la contaminación del aire en China mediante la adopción del SDIT bajo la matriz de peso adyacente de primer orden y la matriz de peso de distancia inversa al cuadrado. Por último, el caso de la relación entre la reducción de la contaminación del aire y la promoción política en China. Los efectos del AANR en la reducción de contaminación por el exceso en el caso del oxígeno se ha provocado mediante la adopción de los modelos DIT y SDIT, mientras que la relación entre la reducción de la contaminación del aire y la política de promoción aún necesitan mayor investigación. Por último, ¿qué podemos concluir mediante el análisis ya realizado? Usando la Auditoría de Responsabilidad de Recursos Naturales, abreviado AANR, emitida en 2015, como un experimento casi natural, la reducción de la contaminación del aire y la promoción política en China. Los resultados muestran que se ha reducido efectivamente hasta cierto punto la contaminación del aire, a excepción del ozono. Además que existe una clara evidencia de la que AANR ha logrado romper con la excesiva dependencia del tradicional mecanismo de torneo político, mientras que por último el establecimiento de un nuevo mecanismo de promoción política aún tiene un largo camino por recorrer. Muchas gracias.